Bienvenidos al capítulo 9 de ortografía. Este es el comienzo del semestre y aunque es un poquito extraño, vamos a comenzar con el capítulo 9 porque es la base para todo el semestre. La ortografía nos va a ayudar a escribir todo correctamente durante todo el semestre. Vamos a comenzar hablando del alfabeto y, bueno, algunas novedades de la Real Academia en los cambios que hizo en el año 2010. Esta letra se llama B, aunque no en todos los países se llamaba así, ahora es la forma formal de llamar esta letra y esta sería V. Entonces esta sería la W y cuidado con esta que se va a llamar Y. Otro cambio, lo que antiguamente llamábamos Ch ya no es una letra, es una combinación de C con H. Y no existe, son dos letras L y doble R tampoco es una letra, ahora se llama 2R, son dos letras. Bueno, si te gustaría tener ayuda para saber cómo pronunciar cualquiera de las consonantes que son difíciles en español, puedes venir a esta página web, puedes hacer clic en el tipo de letra y vas a poder escuchar cómo se pronuncia y ver lo que tienes que hacer con tu boca para poder pronunciar las diferentes Rs, por ejemplo, que es una de las dificultades, como la R fuerte. También puedes escuchar diferentes palabras. Tierra, carro, alrededor. Y la letra en sí. Bueno, aquí puedes practicar todo lo que necesites con las letras que tengas más problemas. Bueno, esto simplemente los alumnos que decidáis tomar la clase de Kelly de lingüística para que veáis un poquito cómo se clasifican las letras y los sonidos en español, pero no lo vamos a trabajar en esta clase. Vamos a saltar esta parte, son simplemente la explicación de cómo pronunciar cada letra del alfabeto, lo podéis leer vosotros. Y vamos a comenzar con algunas letras que suelen dar problemas, como la B y la V, porque aunque antiguamente se pronunciaban diferente, hoy en día la mayoría de los lugares se pronuncian igual. Entonces, ¿cómo lo escribimos? ¿Con B o con V? Bueno, aquí tenéis algunas de las normas del libro y yo me voy a enfocar en algunas de ellas. ¿Cuándo utilizamos la B? Bueno, cuando hablamos del pasado, yo antes caminaban, cantaban, ellos llevaban. Ese ABBA del verbo imperfecto, como el grupo de música ABBA, siempre con B. Ahora, ¿cuándo más vamos a utilizar la B? Siempre, siempre antes de la L y la R. Entonces, bre, ble, siempre con B. También la B siempre antes de la M. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar la V? En los verbos del pretérito del pasado con ayer, irregulares, los que tienen V, como su nombre lo dice, V se escribe con V, estuve, anduve, tuve, tuvimos, tuvieron, siempre con V. También delante de estas letras siempre vamos a utilizar la V. Esto nos va a ayudar para todos los casos, todas las palabras para distinguir B y V, pero sí os va a ayudar para ciertos casos que se repiten mucho con los verbos. Último caso en el que utilizamos el verbo haber, siempre con el verbo haber. El verbo haber siempre con la B. Entonces, yo había ido, yo hubiera ido, ellos habrían ido, siempre con B. Vamos a pasar al sonido kakoku. Kakekikoku. Podéis recordar la palabra casa o caca. Entonces, todo depende de la vocal que tengas después. Si yo tengo una A, una O, una U y quiero el sonido kakoku, tengo que escribir una C. No hay otra opción, no hay excepciones. Si tengo la E y la I, quiero el sonido ke o ki, tengo que escribir la Q con la U. Por eso decimos aparcar, pero ayer aparqué. Para mantener el mismo sonido tenemos que cambiar esa consonante. Tenéis aquí la K, que se utiliza en muy poquitas palabras extranjeras y medidas y algunas excepciones, pero son estas poquitas palabras. Entonces, seguir siempre esta regla de la C y la Q. Lo mismo con la C y la Z. En español, en España en el norte pronunciamos cazar, empezar, zapato. Si yo quiero ese sonido, zazo, zu, ceci, lo mismo, la Z con estas vocales, la C con la E y con la I. Por eso decimos cazar, pero es posible que cace, empezar, pero cena. Hay algunas excepciones, pero son solamente palabras de otros países, no hay muchas excepciones. Ahora, en Latinoamérica y el sur de España no se dice cazar, empezar, sino cazar o empezar. No hay un truco para saber si debes de escribir con S o con Z. Si tú pronuncias empezar,
tienes que aprender estas palabras leyendo los libros, que empezar es con Z y no es con S, porque no hay un truco para saberlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el sistema del seseo y el sistema del ceceo. ¿Qué significa el seseo? Bueno, como la mayoría de los hispanohablantes pronuncian la C o la Z como si fuese una S. Pronunciarían esta palabra ceniza. Otro cambio fonético que se utiliza en el sur de España, por ejemplo, es el ceceo, que es exactamente lo contrario. Es pronunciar cualquier C, Z o S como si fuese siempre el sonido Z. Por ejemplo, en Córdoba, en España, se habla así. No se dice casarse, sino cazarse. Bueno, otro tipo de confusión o problema podría ser entre la S o la C, y aquí tenéis unos trucos cuando la palabra está en inglés, cómo se escribe siempre en español. Seguimos con los de las vocales. Sonido suave. Pensad en la regla gato o la palabra gato. Si yo tengo A o U, escribo una G y eso significa sonido suave. Llegar, gato, guante. Si tengo la E o la I, escribo la G con la U. Esta U no se pronuncia, solo me dice que tengo que pronunciar suave. Yo no digo llegué, sino que digo llegué. Yo no digo conseguir, sino conseguir. ¿Por qué? Porque el verbo es llegar. Es una G suave. Esta U solamente me dice que tengo que pronunciarlo suave. Pero tengo otra opción, la U con puntitos. Se llama diéresis. ¿Qué significa estos puntitos? Que sí tengo que pronunciar la U. No son muchas palabras en español, pero hay algunas. Pronunciamos paragüero, antigüedad, pingüino. Los dos puntitos para asegurarnos que sí lo estamos pronunciando. La G o la J. Bueno, esta no es una norma tan buena porque sí tiene bastantes excepciones, pero en general A o U se escribe con una J para hacer ja, jo, ju, ese sonido fuerte. Escojo, jarabe, joroba. Con la E y con la I escribimos una G, escoger, gente, gitano, gemelo. Pero que sepáis que estos verbos siempre son no siguen esta norma, y hay verbos irregulares que no siguen esta norma. Los verbos de ayer, ayer traje, ayer dije, ayer conduje. Si tú ves age, ige, uge, en los verbos irregulares van a ser siempre con J, aunque la norma nos dice que deberían ser con G. Entonces, ¿por qué hacemos todos estos cambios ortográficos? Para mantener la pronunciación. Escoger, escojo, fuerte. Dirigir, dirijo. La H. Bueno, aquí unos truquitos. Esto no te va a ayudar a todas las palabras que tienen H y no tienen H, pero espero que te ayude como base. La H nunca se pronuncia y solo se puede escribir al comienzo de la palabra, entre vocales o con la letra C como la antigua letra CH. Verbos que siempre tienen el H: haber, habitar, hablar, hacer, hallar. Entonces, todos los tiempos perfectos tienen H, siempre, siempre, siempre. Yo he ido, yo había ido, yo habré ido. Vienen del verbo haber, siempre con H. Bueno, otra regla de español. En español no podemos comenzar una palabra con dos vocales en un golpe de voz. Yo no puedo decir hielo, huerta. Le tengo que proteger colocando una H. Entonces, nunca vamos a ver palabras que comienzan así. Siempre van a tener esa H. Lo tenemos aquí. Bueno, aquí tenéis unos ejemplos de palabras que cambian un poquito el significado, con H o sin H. Lo podéis leer vosotros. Y aquí tenemos la X. Esto es un poquito más complicado, pero vamos a verlo. La X puede estar al comienzo de la palabra, puede estar antes de estas consonantes, P, T, C, puede estar entre vocales, ¿sí? Similar a la H, puede estar entre vocales y la H, y puede estar al final de la palabra o antes de C o C. Aquí tenéis cómo sería la pronunciación, pero que sepáis que esto no es constante en todos los países y en todas las zonas. No todas las personas lo pronuncian de esa manera. Pero si no estamos en una de estas situaciones, seguro que no se puede utilizar la X, solamente en estas situaciones. Las palabras que vienen de los idiomas nativos de maya o nahual, pronunciamos México, Oaxaca, Texas y se escriben con X.
otros ejemplos aquí de cuándo utilizar la X. Vamos a pasar a la LL o Y o I. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que distinguen esta pronunciación, hay personas que lo pronuncian igual. Yo, por ejemplo, lo pronuncio igual, las dos L's o la Y. Pero podéis escuchar en los vídeos cómo se pueden pronunciar diferentemente. Depende del lugar donde vivas, se pronuncia de una manera o de otra. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar las dos L's? Con estos verbos, siempre con dos L's. ¿Cuándo vamos a utilizar la Y? En los verbos irregulares del pasado de ayer. Solo con él y con ellos, o usted y ustedes. Él se cayó, ellos se cayeron. Él leyó, ellos se leyeron. ¿Qué verbos son estos? Los que tienen dos vocales juntas. Caer, leer, huir. Otra norma más con la Y. Los verbos en yo, en el presente, de dar, yo doy, yo estoy, yo voy o yo soy, todos tienen esa Y. ¿Por qué? Porque hay otra norma de español que nos dice que no podemos acabar tampoco con ay, ei, oi, ui. De la misma manera que no podíamos comenzar una palabra, le tenemos que colocar un H, no podemos acabar, se tiene que convertir en Y. Por eso decimos soy, hoy, pero decimos sois. Bueno, la R y las dos Rs. Os puede parecer difícil de pronunciar la R fuerte, yo la pronuncio más fuerte que otras personas que hablan español por influencia de saber euskera, el idioma vasco. Vosotros intentar pronunciarlo, seguir los vídeos, pero sí es más fácil de escribir, porque la única situación en la que tú puedes escribir dos Rs es cuando lo tienes que pronunciar fuerte, entonces como perro. ¿Sí? Acordaros de perro para las dos Rs. Perro está entre vocales. Si lo quiero pronunciar fuerte y está entre vocales, ahí utilizo la doble R, dos Rs. Si no, cualquier otra situación, siempre una sola R. Dos Rs solo entre vocales. R o D. Esto no da tantos problemas, así que lo podéis leer por vuestra cuenta y siempre podéis parar este vídeo en cualquier momento para leer más en detenimiento. Bueno, algunas palabras que en inglés tienen dos letras, en español son diferentes. Son palabras que vienen del latín o del griego. Entonces, cuando en inglés tenemos la PH como alphabet, en español es siempre una F. Cuando en inglés tenemos la TH, en español es una T. Y cuando tenemos la CH, en español es una C. Ahora, más simple que en inglés. En inglés tenemos muchas consonantes dobles, ¿no? Tenemos dos S, tenemos dos Fs. En español es más simple. Tenemos dos Cs que se utilizan muy poquito como acción, acceder, no hay muchas palabras. Tenemos la doble N en unas palabras muy específicas, con el in, que significa no, innovación, innato, muy poquitas palabras. Doble L, si es más común, y la doble R o dos Rs. Otra cosa diferente es que como solo tenemos estas consonantes dobles, no tenemos como en inglés dos Ms. Entonces, en español vamos a decir inmigrante, inmortal, alumno. Vamos a tener MN o NM. Entonces, recordar, en español no existe doble F, no existe doble S, no existe doble M. Estas son las únicas dobles consonantes que existen. Entonces, si tienes duda, estas no existen en español. Bueno, y aquí vamos a acabar con el primer vídeo de la ortografía.